Buenos días, mis queridos alumnos. Empezamos la primera sesión de grabación con relación a las fuentes principales de las obligaciones. Trataré en esta clase de hablar, de hacer una especie de introducción con relación a las fuentes de las obligaciones, de dónde nacen, cuáles son sus medidas, efectos y demás. Necesariamente tengo que tomar como base de la disertación el derecho romano. Hablaré de la primera clasificación de los romanos, atribuida a Gallo. Hablaré de la segunda clasificación de las obligaciones, que también se atribuye a Gallo. Hablaré de la tercera clasificación de las obligaciones, que está contenida en las Institutas de Justiniano. Y saldremos del concepto romano, de las fuentes principales de las obligaciones. Luego me introduciré en el tema del derecho civil francés, hablaré de Potier, hablaré de distintos tratadistas y por último tendremos la noción de lo que hoy por hoy es en el derecho occidental la fuente principal de las obligaciones. Hablaremos de nuestras fuentes principales en el 1494 del Código Civil. Trataremos de estudiar todo lo que tiene que ver con los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, las promesas unilaterales de las personas que se obligan y la ley. O sea, haremos en 2 sesiones de grabación todo el tema de las fuentes principales de las obligaciones. ¿Por qué es importante conocer las fuentes de las obligaciones? ¿Qué es una fuente de la obligación? La fuente de la obligación es o se conoce como el fenómeno del cual emana, del cual dimana la obligación, del cual surge la obligación. De manera que para nosotros es muy importante entender que la fuente es el origen. No estoy hablando de la causa. Como decían los romanos, que de pronto hay una confusión frente al fenómeno de la fuente y frente al fenómeno de la causa. Estoy hablando única y exclusivamente de las fuentes de las obligaciones. Y para hacerlo entiendo que las obligaciones dimanan, surgen de algo. Es como si camino por el campo y de pronto caigo en un hueco que está lleno de agua y encuentro que del subsuelo brota agua. Todos sabemos que el subsuelo está lleno de agua. Existen los famosos acuíferos, de manera que si hago la comparación de esa alfaguara, fuente de agua, con las fuentes principales de las obligaciones, entiendo que de esa fuente es de donde dimana la obligación, de donde surge la obligación. Es importante conocer de las fuentes de las obligaciones, como dirían los hermanos Masó, por un fenómeno. Porque si nosotros conocemos las fuentes, conocemos por qué está obligada una persona, conocemos cuál es la naturaleza de dicha obligación, si proviene de una relación contractual o una relación extracontractual, cuál es el ámbito de la relación obligacional, su nacimiento, su desarrollo, sus límites. O sea, nos adentramos en el estudio de las fuentes de las obligaciones para conocer cómo operan las obligaciones y cómo es el desarrollo práctico de las obligaciones. Las obligaciones, desde el punto de vista de su fuente, se clasifican en 2 vertientes. Hay fuentes principales de las obligaciones y fuentes accesorias de las obligaciones. Las fuentes principales de las obligaciones están consagradas siempre en el ordenamiento jurídico. Ustedes buscan el Código Civil colombiano, el chileno, el argentino, el Código Civil francés, el Código suizo de las obligaciones, el Código Civil italiano, y cada código describe sus propias fuentes. Y lo hace tanto en materia civil como en materia mercantil o en materia laboral, porque las fuentes son distintas. Y en algunas legislaciones, unas serán fuentes principales, otras serán fuentes accesorias,
Unas derivarán del ordenamiento jurídico, otras del fenómeno de la interpretación, de la analogía, del fenómeno de la doctrina constitucional o de los principios generales del derecho. Desde este punto de vista, entonces, clasificamos las fuentes de las obligaciones en dos vertientes: fuentes principales y fuentes accesorias. En nuestra legislación civil colombiana, las fuentes principales están consagradas en el artículo 1494 del Código Civil. No es sino una sola norma. El 1494 nos dice cuáles son nuestras fuentes principales. Por tanto, en materia mercantil el fenómeno es distinto. El Código de Comercio dice cuáles son las fuentes principales de las obligaciones en materia mercantil. Y el Código Sustantivo del Trabajo lo dice en materia laboral. Y el francés lo dirá para el fenómeno civil en Francia y para el fenómeno mercantil a través de la legislación pertinente en Francia. De manera que entendemos que hay fuentes principales, en nuestro caso, repito, diseñadas en el 1494, y fuentes accesorias que tomamos del artículo 8º de la Ley 153 de 1887. La norma de ese artículo dice que cuando no hay una disposición exactamente aplicable al caso de controversia, se aplica primero la analogía, después la doctrina constitucional y después los principios generales del derecho. La analogía opera en materia de derecho civil, en materia de derecho mercantil, no opera en fenómenos de derecho público. La analogía es la principal fuente accesoria de nuestras obligaciones. En segundo lugar, tenemos la doctrina constitucional que en Colombia, a partir de la expedición de la Constitución del 91, ha descrito conductas y ha interpretado normas y situaciones jurídicas como el que más. La Corte Constitucional ha referido doctrina constitucional frente a lo divino y frente a lo humano, frente a todos los temas. Y por último, si no nos basta, tenemos que acudir a los principios generales del derecho. Y al acudir a los principios generales del derecho, acudimos a los principios consagrados en el derecho romano, que son muchísimos. No solamente hablamos del enriquecimiento sin causa, no solamente hablamos de la buena fe, del error común que hace derecho, de la teoría de la apariencia, del fenómeno del fraude a la ley, del fenómeno de la teoría de la imprevisión, muchos principios generales del derecho. De manera que en esa medida primero estudiamos las fuentes principales y luego estudiamos las fuentes accesorias. Y con las fuentes accesorias estudiamos solamente 4 o 5 fuentes, no las que considere principales, sino de pronto las más usuales dentro del devenir del derecho. Vámonos al derecho romano. Lo primero que tengo que advertir frente al tema, así como advertí que no soy penalista y que me declaro ignorante e invencible en materia de derecho penal, es que yo no soy romanista. Simplemente presento los criterios del derecho arcaico, del derecho clásico y del derecho posclásico, así como ustedes los estudiaron en su curso de derecho romano, seguramente con el doctor Saúl, excelente profesor que les debió informar sobre toda la materia. Yo haré lo propio. Tomaré conceptos de un tratadista, de otro tratadista, tomaré conceptos de los jurisconsultos romanos y trataré de presentarlos. Hablaré de las fuentes para que ustedes las consulten. De manera que frente a ese tema, lo primero que hago es hablar de las fuentes principales de las obligaciones en materia del derecho romano. Gallo, en un libro que usó para el estudio, para enseñar a sus estudiantes de derecho los principios referidos a la enseñanza del derecho, libro conocido como Instituciones, en el título cuarto, acápite 88, dice: omnis obligatio, omnis todas obligatio, las obligaciones, veles contracto nascitur, nacen de los contratos, veles delito. De manera que Gallo, en el siglo II de nuestra era, acuñó en ese libro para el estudio del derecho un principio. Dijo: las obligaciones nacen
de los contratos o las obligaciones nacen de los delitos. Fenómeno que ustedes copiarán y desarrollarán porque en este video encuentran una primera impresión del texto. Significa lo anterior que tenemos que estudiar qué fueron los contratos para los romanos y cuál fue la noción del delito para los romanos. Empecemos por los contratos. Si las obligaciones nacen de los contratos, tenemos que estudiar lo que los romanos consideraban de los contratos. La primera advertencia que debo hacer al respecto también es la siguiente. Los romanos nunca definieron lo que era un contrato. Los romanos nunca clasificaron los contratos. Si ustedes se aproximan a las fuentes clásicas o posclásicas, pues encuentran de pronto conceptos sobre los contratos y de pronto algunas medidas de clasificación de los contratos. No es que los romanos hubieran definido el contrato ni lo hubieran clasificado. Permítanme, les leo lo que dice Eugène Petit con relación al fenómeno de los contratos. Consistían bien en palabras solemnes que debían emplear las partes para formular su acuerdo, bien en menciones escritas, bien, por último, en la remisión, la entrega de una cosa hecha por una de las partes a la otra. Estas formalidades llevadas a cabo venían a ser la causa de lo que el derecho civil sancionaba como una o varias obligaciones. Ese es un texto de Ulpiano, citado por Le Petit, Eugène Petit. De manera que de ese texto, pues simplemente extraemos el concepto de que para los romanos los contratos consistían o eran bien fórmulas de palabras, o bien menciones escritas, o bien remisión o entrega de cosas que hacían a través de unos fenómenos casi que sacramentales. Francisco Samper Polo, mi profesor de Derecho Romano, hace muchos años, en su libro decía lo siguiente: el verbo contraere y su correspondiente participio pasivo contractus fueron empleados poco frecuentemente por la jurisprudencia clásica, de manera que resultaba difícil aprehender el exacto concepto que de ello tenían los romanos. Servio Sulpicio Rufo menciona por primera vez el término para referirse a dos estipulaciones recíprocas que guardaban entre sí relaciones de causalidad. Pero 2 generaciones más tarde, Laveón se refiere a él como ultro si troque obligare, obligarse de una y de otra parte, queriendo significar que consiste no en un negocio jurídico único, sino en un negocio jurídico doble, como las estipulaciones recíprocas, que crea interdependencia entre 2 obligaciones correspondientes, de suerte que cada obligación actúa como la causa de la otra. Este mismo concepto mantiene todavía Salvio Juliano y podemos estimar que es el que mejor corresponde a las categorías clásicas. De manera que si queremos adentrarnos un poco en esa situación de lo que los romanos conocían como figuras de las cuales podían surgir relaciones jurídicas obligacionales y, por qué no, surgir contratos, hablemos de 3 de ellas. Primero el nexum, segundo la esponsio, tercero las estipulaciones y por último la mancipatio. El nexum. ¿En qué consistía el nexum? El nexum consistía en una situación en donde se presentaban 2 personas frente a otra persona llamado libre pens que portaba una balanza. Y en esa balanza, en sus platillos, pesaban las piezas de metal. Estamos hablando del derecho arcaico. No había moneda, ustedes se alcanzan a imaginar. No había moneda acuñada. De manera que la medida de valor de ese dinero del que habla Alan Smith
Adam Smith, se medía en piezas de metal. Y esas piezas se ponían en un platillo, se pesaban, y a través de una serie de imprecaciones, seguramente precedidas de fórmulas no místicas, pero sí sacramentales o religiosas, una persona se obligaba con relación a otra persona. De manera que, como consecuencia del nexum, el deudor comprometía no solamente sus servicios, o sea, no solamente se comprometía a cumplir la obligación, sino que garantizaba con su propio cuerpo el cumplimiento de la obligación. ¿Recuerdan lo que hablamos de la lex actio per manus injectio? Era la responsabilidad del cuerpo, en donde con el cuerpo se garantizaba la obligación. Y ese nexum, después de la acuñación de la moneda de plata, ese numerario no se pesaba, sino que simplemente se contaba, y luego con el paso del tiempo la ceremonia dejó de tener la solemnidad que antes revestía, pero se mantuvo como un símbolo. De manera que esa es la connotación en el derecho arcaico con el fenómeno del nexum. ¿Qué sucede con el fenómeno de la esponsio? La esponsio es un fenómeno similar. Algunos romanistas dicen que estaba presente el librepensa, que estaba presente la balanza y que se producía el fenómeno del peso de las piezas de plata o del numerario que ya estaba acuñado, solo que la esponsio era un mecanismo de preguntas y de respuestas que utilizaron los romanos para dar fórmula jurídica a esas convenciones destinadas a producir obligaciones. Se utilizaba la palabra respondes, que significa respondes. Entonces, una persona le decía a la otra, ¿respondes? Y la otra persona respondía, responde. ¿Respondes? ¿Respondes? Respondo. Y con eso, con esa interrogación, pues inmediatamente, seguida de la respuesta, utilizada con el mismo verbo, se producía esa relación jurídica. Surge, en tercer lugar, el fenómeno de las estipulaciones. Las estipulaciones eran actos jurídicos más o menos complejos que utilizaban los romanos para crear obligaciones. Tenían como fundamento también una expresión verbal, pero ya no con el verbo respondes, porque se amplió grandemente el fenómeno del léxico y ellos utilizaban otros verbos. Permítanme ustedes, les leo una capite de las Institutas de Justiniano, citadas por Ortolán, en donde habla sobre cómo manejaban esta situación. Dice Ortolán, citando las Institutas de Justiniano: en otro tiempo, las palabras usadas para las estipulaciones eran las siguientes: ¿respondes? ¿Respondes? La otra persona contestaba, responde, respondo. ¿Promitis? ¿Prometes? La otra persona contestaba, promito, prometo. Fide promitis, prometes por tu fe. Fide promito, prometo por mi fe. Fide iuvis, te haces fiador. Fide iuveo, me hago fiador. Davis, darás. Dao, daré. Facides, harás. Faciam, haré. Por lo más o por lo menos que las expresiones fueran en latín o en griego o en otra lengua, pues en principio se usaron solo en latín, luego independientemente se usaron en otras lenguas, y cuando la ciudadanía se extendió a todos los miembros del imperio, pues era indiferente el fenómeno de el lenguaje no, era del idioma que se utilizara, bien en latín, en griego, o bien en el idioma de España, lo que fuera. Pero se usaban distintas expresiones, y las expresiones eran muy sencillas. ¿Prometes? Prometo. De manera que frente a esa situación, los verbos eran casi verbos rectores, típicos, que señalaban conductas, y señalaban conductas que podían incluir en el dare, en el facere, en el non facere, en el prestare y demás.
Miremos el fenómeno de la mancipio, la mancipatio. La mancipatio era un acto jurídico en virtud del cual se cambiaba una cosa por un precio, en medio de una serie de formalismos y de expresiones sacramentales, a través de las cuales el comprador, llamado mancipio accipiens, o sea, el que recibe, se apoderaba de la cosa mediante la entrega al vendedor, llamado dans, el que da de un precio, llamado es rude. Con relación a la mancipatio, dice Samper Pol, la mancipatio o mancipium consiste originariamente en una venta real y solemne de la res mancipi, real por cuanto se actúa no por un acuerdo entre el comprador y el vendedor, no por un acuerdo de voluntades, sino por el cambio inmediato de la cosa por el precio. Solemne porque se ha de cumplir mediante un complejo acto oral y ritual, caracterizado por la presencia de 5 testigos más el libre pens o sostenedor de la balanza. De manera que desde ese punto de vista nosotros encontramos que esas formas, desde la época del derecho arcaico a la época del derecho romano clásico, generaron fenómenos a través de los cuales los romanos entendieron que surgían relaciones obligacionales. Los romanos desarrollaron varios tipos de contratos. Conocieron, por ejemplo, los contratos re. Eran contratos en los cuales se transfería el dominio de una cosa, como en el caso del mutuo, del préstamo del dinero. El elemento esencial de esos contratos re era la disposición de la cosa, o sea que implicaba el sentido de la expresión contra ere re, frente al fenómeno de la cosa. Conocieron los contratos verbis, contratos que ellos consideraron nacidos de las estipulaciones, esponcio y los distintos verbos de las estipulaciones. Eran contratos en donde se utilizaban fórmulas orales, contratos que podían acabarse también con fórmulas orales a través de la septilatio. En la septilatio uno le decía a otro: ¿tienes por recibido, Ticio, lo que yo te di? Y Ticio contestaba: lo tengo. De manera que era como una fórmula también en virtud de la cual se podían extinguir las obligaciones. Obligaciones nacidas de estipulación. Los romanos conocieron un contrato interesante, difícil de comprensión en nuestro mecanismo moderno, que eran los contratos literis. Los romanos tenían todos unas tablillas que tenían 2 partes, 2 tablas pegadas. Eran tablas de madera enceradas. Y en esas tablas, que la una correspondía a lo que hoy los contadores manejan como el debe, lo que se tiene, y la otra correspondía a lo que hoy los contadores manejan como lo que se debe, el haber. Ellos escribían todas sus transacciones, de manera que si había un contrato de mutuo, en la tablilla de un contratante estaba registrado y en la tablilla del otro contratante también estaba registrado. Ese fenómeno del tabule, de esas tablillas, de esos contratos literis, prácticamente estaban referidos a los hechos de la vida económica con relación a los ingresos y con relación a los gastos. Según Gallo, el contrato literis servía para transformar una obligación preexistente. Era como una especie de instrumento de la novación, que estudiaremos más adelante, y tenía sobre la estipulación la ventaja de no exigir la presencia de las partes. Gallo, que era un jurista supremamente preciso, distingue a este respecto 2 aplicaciones de los contratos literis: la transcriptio re in personam, o sea, aliud re pro persona, cambio de cosa por persona,
y la transcripción de persona a persona. Cambio de una persona por otra persona, lo estudiaremos bastante en el tema de la dación en pago. De tal forma que podríamos manifestar y decir que si bien es cierto, los romanos ni definieron los contratos, ni clasificaron los contratos, para Gallo en el siglo II de nuestra era, las obligaciones nacen de los contratos y nacen de los delitos. Y como los contratos se mencionan todas las fórmulas que he referido, nexum, exponsio, estipulaciones, mancipatio, etcétera, etcétera, como fenómenos originarios que consagraban obligaciones. Salgamos del tema civil y nos vamos al tema penal. Reitero, todo lo que digo en esta clase lo encuentran ustedes en el libro Apuntes sobre las obligaciones y los contratos. Allí, en uno de los capítulos del libro, se refieren todos los fenómenos que manifiesta el profesor en este tema de las fuentes principales y de las fuentes accesorias de las obligaciones. Para hablar de los delitos, sigo a Mommsen, tratadista alemán, derecho penal romano, sigo a Wolfgang Kunkel en su obra Historia del Derecho Romano, en donde tiene un desarrollo frente a todo este fenómeno del delito como fuente de las obligaciones. El derecho penal romano consideraba dos clases de derechos, por decirlo de alguna forma. Consideraba el derecho penal público y consideraba el derecho penal privado. Desde la época de la ley de las 12 tablas, ese derecho penal público estaba referido a los juicios que se instauraban como efectos de un daño infligido a los organismos y órdenes interiores de la comunidad, a las relaciones con los dioses, a las relaciones con otros estados y a los ciudadanos romanos, de manera que constituían una especie de derecho penal sobre la base de un imperium, con unos delitos especiales: perduelio, parricidio, injuria, y esos delitos no tenían sino una sola pena, el supplicium, o sea, la muerte. Quien infringía los órdenes con relación a los dioses, con relación al Estado, eran condenados al suplicio. Había distinciones o distintas clases de supplicium, de pena de muerte. A unos los crucificaban. A Espartaco fue crucificado. Cristo fue crucificado. A otros los quemaban. Los quemaban en el sitio en donde habían cometido su delito. A otros los metían en un odre de cuero con piedras y los tiraban al río hasta que se ahogaran. A otros los despeñaban. Pero los órdenes superiores, desde ese punto de vista del derecho penal público, eran esos. ¿Ustedes recuerdan el juicio de Poncio Pilatos a Cristo? ¿De qué acusaron a Cristo? No lo acusaron como a Séneca, como a Sócrates, de impiedad, ni lo hicieron beber la cicuta. Lo acusaron de atentar contra el orden establecido de los romanos y lo condenaron a muerte de cruz. Lo crucificaron, o sea, le aplicaron las normas del derecho penal público junto con las concepciones de los judíos en su época y lo crucificaron. De manera que el derecho penal público estaba instituido frente a ese fenómeno y solamente tenía una pena, el suplicio. Luego surge el derecho penal privado. Y en el derecho penal privado recordemos toda esa transición de la lex actio per manus injectio, la lex poetelia papiria, que acaba con el fenómeno de la garantía del cuerpo, las compensaciones, en donde se permiten esas compensaciones que les he dicho y les dije en la clase anterior,
eran el antecedente del derecho civil y del derecho penal. A los penalistas no les gusta mucho eso, pero son los antecedentes de los fenómenos de los delitos y de las penas, particularmente de las penas. De manera que en el derecho penal privado se admitía una especie de compensación. La persona que cometía un delito podía compensarlo. Inclusive cuando el delito era cometido sin culpa, se le escapaba un venablo, una lanza y mataba a una persona, o abría un hueco para cazar osos y caía una persona y moría, etcétera, etcétera, se admitía una compensación. Y esa compensación era en cosas o en bienes, que se entregaba a los agnados, se entregaba a los herederos, por decirlo de alguna forma, de las víctimas. Y entonces se eliminaba el fenómeno de la muerte como pena, del propio auxilio que consistía en la muerte misma. De manera que desde ese punto de vista, en las compensaciones encontramos la forma que tal vez Gallo advirtió cuando manifestó que las obligaciones nacen de los delitos. Porque al decir que las obligaciones nacen de los delitos, creo yo que él estaba pensando en toda esa situación de compensaciones en virtud de las cuales una persona que ha causado la muerte o ha cometido un delito se libra de la pena a través de la compensación. Hasta allí, el primero de los principios de clasificación de las fuentes principales de las obligaciones por los romanos. Surge luego una segunda clasificación de los romanos. Esa segunda clasificación de los romanos, que ustedes ya tienen porque la advierten en el documento que consigna este video, dice: obligaciones autes contractum nascuntur, autes maleficio, aut proprio quodam iure ex varis causarum figuris. Las obligaciones nacen como de los contratos, nacen como de los maleficios, maleficio por delito, y nacen de unas propias causales de derecho que constituyen unas diferentes figuras. Pienso yo, sin ser romanista, que esas diferentes figuras eran diferentes de los contratos y de los maleficios, o sea, de los contratos y de los delitos. Hay quienes consideran que Gallo no es el autor de esa segunda clasificación. Dicen que Gallo, que era un jurista muy preciso, ¿cómo iba a ser posible que tuviera una primera clasificación y luego cambiara y tuviera una segunda clasificación? Pienso que nada impide que uno cambie de criterio jurídico. Con el correr del tiempo y en la medida del estudio es posible que uno cambie de criterio jurídico. Los Masó dicen que esa clasificación es de Gallo y expresan que esas varis causaron figuris distintas del contrato y distintas de los delitos tienen un solo fenómeno, y es el derecho honorario. O sea, el derecho honorario es el ius ediciendi de los pretores. Recordemos que dentro de la división político-administrativa en Roma, los cónsules ejercían el poder político. Los pretores ejercían la jurisdicción. Jurisdicción, decir derecho. Los pretores eran los que decían el derecho. Los cuestores, la administración del erario. Los ediles cumplieron funciones policivas con jurisdicción en los litigios de los mercados, y los censores manejaron el censo de los ciudadanos y la ordenación de los ciudadanos en clases y tribus. Los pretores eran nombrados bajo los mismos auspicios de los cónsules. De hecho, se consideraban como colegas menores de los cónsules. En principio, el pretor era uno solo. Después los pretores aumentaron a dos. El pretor que decía derecho en Roma y el pretor que decía derecho por fuera de Roma. Ese pretor se llamó pretor peregrino.
¿Por qué motivo? Porque ejercía su derecho por fuera de los límites de la ciudad, ejercía su derecho por fuera de Roma. El cargo en principio duraba un año. Después de la primera guerra púnica, 242 a.C., o sea, las guerras de Roma con Cartago. Recuerden ustedes que Aníbal estuvo en las puertas de Cartago y no tuvo, no sé qué fue, la diligencia, la valentía, el avisoramiento de tomar Roma. Y luego fue vencido por Escipión en las batallas en el norte de África. Pero Aníbal doblegó a Roma en la época del 240 y pico antes de Cristo. Allí se nombraron los dos pretores, el pretor en Roma y el pretor peregrino, pretor urbano y pretor peregrino. En los tiempos de Sila, el periodo de los pretores se amplió de 1 año a 2 años. Paulatinamente se elevó el número de dichos pretores, que al decir de Pomponio llegó a ser de 18, lo manifiesta en el Digesto, hasta que con el edicto del emperador Antonino Caracalla en el 212 de nuestra era desapareció la figura del pretor peregrinos. ¿Por qué motivo? Porque Caracalla extendió la ciudadanía romana a todas las personas que habitaban en Roma. Ya no necesitaba un pretor peregrino. Los pretores eran elegidos por el pueblo y los pretores hacían campaña para que los eligiera el pueblo, pero no hacían campaña política como los políticos de hoy, sino que hacían campaña con la jurisdicción, con el fenómeno de decir el derecho. Pienso que el pretor, una persona postulada para pretor, podría, por ejemplo, decir: si ustedes votan por mí y me eligen, les doy la acción reivindicatoria para perseguir el dominio de las cosas propias en poder de quien esté. O les doy la acción posesoria para recuperar la posesión en poder de quien esté. O les doy la acción de cumplimiento para que puedan cobrar lo que pagaron o para que puedan cobrar lo que les deben. O les doy la condictio in debiti para que ustedes puedan pedir que restituyan lo que indebidamente pagaron. ¿Qué sé yo? Ellos hacían campaña. Y pienso que la campaña no era la campaña política de hoy, sino la campaña en ese sentido. Y resulta que el pueblo los elegía. Y ese derecho honorario, el derecho que surge de los pretores, lo que hacía era entregar a los ciudadanos romanos una cantidad de acciones y una cantidad de secciones para que pudieran ir donde los iudex, los jueces. Los pretores no eran jueces, ir donde los jueces a exigir sus derechos. De hecho, cuando no existían acciones, si uno lee el Digesto y encuentra el fenómeno de las acciones instituidas, cuando no hay una acción propia, se topa con las condiciones. Y esas condiciones son múltiples y muy variadas. Cuando tratemos el tema del enriquecimiento sin causa, hablaremos de las benditas condiciones. De manera tal que el edicto era una especie de programa de trabajo que dictaba el pretor al comenzar el ejercicio de su cargo. Contenía las normas que se comprometía a seguir en su administración, formulaba los procesos que adoptaría. El pretor estaba obligado a cumplir las disposiciones que había promulgado en el edicto a través de la Lex Cornelia 67 a.C. y por eso, al decir de Kunkel, podían invocar frente al magistrado el contenido del edicto como si se tratara de una ley. Permítanme, leo un párrafo de Ellul que dice en qué consistía el edicto, para que ustedes tengan una noción de en qué consistía el edicto del pretor. En la primera parte, el pretor daba las fórmulas de las acciones procesales para proteger una determinada disposición legislativa, o sea, una acción, es decir, esta parte concegnía los derechos basados en una ley.
En la segunda parte, el pretor adoptaba ciertas decisiones sobre los casos no previstos por la ley y decidía concederles un determinado medio de acción procesal para defender lo que él declaraba que consideraba como un derecho. Era una cláusula edictalis. Por último, en la tercera parte, el pretor indicaba el uso de medios basados en el imperium y destinados o a paralizar una acción legalmente correcta pero injusta, o a anular un negocio jurídico cuyas consecuencias fuesen nefastas. Tales medios eran la in integrum restitutio, los interdictos, la miso impositionem, las excepciones, las prescripciones y pienso yo que además las condictio. De manera que muchos tratadistas consideran que esas ex varis causarum figuris estaban compendiadas en el derecho honorario. Romanistas como Emilsen González de Cancino, como Manuel Guillermo Sarmiento García, como por ejemplo el mismo Francisco Samper Polo, manifiestan que las varias causas diferentes de los contratos y de los delitos de las cuales surgen las obligaciones son por lo menos tres. Primero, la policitatio; segundo, la negotium gestum; tercero, la solutio indebiti; y cuarto, la communio incidens. Cuatro fenómenos que de alguna forma o de alguna manera tienen que ver con lo que hoy en nuestra legislación civil se conoce con el nombre de los cuasicontratos. El fenómeno de la negotium gestum no es nada distinto que la gestión de negocios ajenos, consagrado en el 2300, 2203 y siguientes, 2303 y siguientes del Código Civil colombiano. La communes incidens, conocida entre nosotros como el contrato de comunidad; la conditio indebiti, conocida entre nosotros como el pago de lo no debido, 2313, 14 y 15. Es decir, recompongo un poco la situación. A partir del 2303, no del 2302, 2303, con la agencia oficiosa, pasando por el pago de lo no debido, 2313, 14, 15 y siguientes, y pasando por el contrato de comunidad, hablamos como de los cuasicontratos que algunos romanistas consideran como figuras de las cuales nacen también las obligaciones. ¿En qué consistía la policitatio? La policitatio era una figura en virtud de la cual una persona se comprometía unilateralmente como una especie de acreedor en beneficio de la ciudad con motivo de recibir un honor o un cargo público. ¿Recuerdan ustedes el famoso adagio pan y circo? En donde los políticos mantenían a los romanos contentos con pan y circo. Cuando una persona recibía un honor o recibía un cargo público, podía comprometerse con los romanos, podía comprometerse con el pueblo, y seguramente ofrecían 5 días de gladiadores. Ustedes se alcanzan a imaginar el costo de lo que significa 5 días de gladiadores como promesa que hace un deudor a un acreedor que es el pueblo con motivo de ese honor que le ha sido deferido. Eso se conocía con el fenómeno de la policitatio. Y había distintas clases de policitatio. Policitatio ad honorem, con relación a contraprestaciones o no contraprestaciones. La negotium gestum, que es lo que hoy conocemos como gestión de negocios ajenos, se da cuando una persona que es el dueño del negocio resulta beneficiado en sus intereses y en su patrimonio con la actividad de un gestor del negocio. Tenemos el gestor del negocio, tenemos el dueño del negocio. En virtud de la gestión de esa persona, el dueño del negocio se enriquece, aumenta en su patrimonio y no tiene el primero ni la representación ni legal, ni convencional, ni el mandato, y desarrolla su gestión por su propia cuenta.
De manera que frente a ese fenómeno, de pronto existía la acción del gestor contra el dueño del negocio para que se le compensara, para que se le entregaran las costas, los gastos y las expensas del ejercicio del desarrollo de su actividad. La solutio in debiti, o sea, aquella en donde se daba el fenómeno del pago de lo que no se debía con motivo de un error. Y la persona que pagaba por error tenía entonces derecho a repetir lo que había dado en pago, porque ese fenómeno no tenía causa. Y allí se encontraban fuentes de obligaciones. Y por último, en la communis incidens, en donde desde este punto de vista lo que sucedía es que una persona que no tenía una relación contractual, pero tenía una relación con otras personas, como por ejemplo por fenómeno de comunidad, porque era heredero de un predio conjuntamente con 2 o 3 personas más. Y esta persona heredera ejecutaba actos, regaba, sembraba, compraba bonos, compraba madurantes, pagaba trabajadores y podía accionar para que los otros dueños le devolvieran los dineros correspondientes a todos esos costos, gastos y expensas. De manera que desde ese punto de vista, aplicando esa segunda clasificación de los romanos, encontramos que no solamente los contratos y los delitos, sino esas ex paris causarum figuris que tienen de forma muy acendrada el derecho honorario o el derecho de los pretores, y en la medida de lo que dicen algunos romanistas, otros fenómenos como la policitatio, negotiorum gestum, communis incidens, conditio in debiti, de ellas nacían obligaciones. Lo cierto es que con la aparición de la Constitución Tanta, en el 530 de nuestra era, que pone en ejecución todo ese fenómeno del digesto, el libro de Pandecta, de comprenderlo todo, encontramos que hay una tercera clasificación de las obligaciones. Y en esa tercera clasificación de las obligaciones se dice en las institutas, porque hay varias referencias en este texto, instituciones 323 ab inicio, instituciones 4.5 ab inicio, quasi es contracto nasi, quasi es contracto veci videntur, quasi es maleficio tenentur. O sea, las cosas que no son contratos, pero se parecen a los contratos, quasi es contrato, las cosas que no son delitos, pero se parecen a los delitos, quasi es maleficio. Y desde ese punto de vista encontramos entonces que con esa tercera clasificación de las fuentes principales de las obligaciones, a través de las institutas de Justiniano y a través del digesto, los romanos concibieron que las obligaciones principales nacen de los contratos, de las cosas que se parecen a los contratos, quasi es contrato, de los delitos, de las cosas que se parecen a los delitos, quasi es delito. Si ustedes van a los palacios vaticanos, en una de las salas más importantes de los palacios vaticanos, encuentran unos frisos, encuentran unas pinturas gigantescas, hechas por distintos pintores, Rafael y demás. Y esas pinturas de Rafael, si mal no me acuerdo, encuentran una gran pintura sobre los muros de piedra, en donde está Justiniano recibiendo el digesto de Triboniano, que fue uno de los juristas que fue como especie de cabeza de los juristas que compilaron todas esas disposiciones. Y hay una representación hermosa de este jurista entregando el libro del digesto de Pandectas al emperador Justiniano. Pues bien, en las institutas de Justiniano se recoge esa tercera clasificación. Se recoge es que si ustedes leen las citas que les he referido, instituciones 3.23 al principio, instituciones 4.5 al principio, allí se encuentran textos
en donde dice que las obligaciones nacen de las cosas que se parecen a los contratos y de las cosas que se parecen a los delitos. Utiliza el término maleficio. No es una clasificación supuesta, es una clasificación clara, expresa, categórica, ahí está. De pronto muchos de los tratadistas franceses dicen que esa es una clasificación que se inventó Justiniano. No sé, seguramente sí, se la inventó Justiniano, pero allí está. En los textos de las institutas de Justiniano está esta clasificación. Y eso implica que al final de la época del Imperio Romano, de manera de fuentes principales de las obligaciones, teníamos contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Viene la caída del Imperio Romano, viene el fenómeno de la Edad Media, que algunos dicen del oscurantismo. En materia jurídica, en Bolonia, los glosadores y posglosadores compilaron el derecho romano. De hecho, las noticias sobre todas esas disposiciones las tenemos por esas personas, los alemanes, que fueron glosadores y posglosadores. Después aparece el desarrollo del derecho civil francés. Y Pothier, padre del derecho civil francés, dice, frente al estudio de las fuentes principales de las obligaciones. Perfecto, contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos son fuentes, pero me parece que falta una muy importante. Y Pothier dice, la fuente importantísima que hace falta aquí, de la cual dimanan la mayoría de las obligaciones, no es otra que la ley. La ley es fuente inmanente de las obligaciones. ¿Por qué motivo? Porque la ley consagra sobre los contratos, sobre los cuasicontratos, sobre los delitos, sobre los cuasidelitos. ¿No es acaso el Código Penal un apéndice del ordenamiento jurídico? ¿No forma parte del ordenamiento jurídico? De manera que encontramos que desde ese punto de vista, siguiendo la teoría del señor Pothier, la ley es el quinto elemento de las fuentes principales de las obligaciones. En la ley encontramos que las obligaciones nacen de la ley civil, de la ley mercantil, de la ley laboral, de la ley internacional pública, privada, de las constituciones. La ley es fuente esencial, fuente principal, inmanente de las obligaciones. Planiol estudia la tesis de Pothier, estudia la tesis de los romanos y Planiol dice que después de mucho pensar en toda esa situación, la voluntad de las partes y la ley, todas las obligaciones se derivan del contrato o de la ley. En la práctica, lo que dice Planiol es que las fuentes de las obligaciones, que pueden ser la voluntad de las partes, referida en los contratos, y la ley, son las únicas que manejan toda la teoría al respecto. Y que como la ley comprende los contratos, en la práctica la única fuente de las obligaciones existentes es la ley. Porque en la ley, todo ese ordenamiento jurídico, encontramos contratos, cuasicontratos, delitos, promesas unilaterales, etcétera, etcétera, y que la ley es una sola la que caracteriza las fuentes de las obligaciones. O sea, pasamos de la primera teoría clásica a la segunda, a la tercera, la incorporación de la ley por parte de Pothier, la interpretación que hace Planiol sobre la ley como fuente única de las obligaciones, metiendo allí los contratos para manifestar ese fenómeno. Pienso que Planiol tiene toda la razón. Es decir, si nosotros nos vamos a una concepción extrema sobre las fuentes principales de las obligaciones, pues la ley es la que las recoge a todas. Porque en el Código Civil, que contempla el ordenamiento civil, están los contratos, los cuasicontratos y demás. En el Código Penal, los delitos, los cuasidelitos. En los códigos de policía, las contravenciones. En los códigos
de naturaleza mercantil, el fenómeno igual frente a contratos, cuasicontratos y demás. Lo que sucede es que al querer aplicar la fuente principal de las obligaciones, como lo hace nuestro código en el 1494, y como se pretende conocer no solamente el espíritu y la naturaleza, sino la finalidad, los sujetos, el contenido, la forma de desarrollarse y la forma de extinguirse de las obligaciones, vale la pena precisar que éstas tienen diferentes fuentes. Dejemos allí. En la segunda charla trataré de la presentación de todas estas fuentes aplicables al derecho moderno. Haré la presentación con relación al derecho civil colombiano y explicaré todos y cada uno de los fenómenos que tienen que ver con el 1494, que es la norma típica que en Colombia desarrolla sobre las fuentes principales de las obligaciones en materia civil. Gracias.